La máscara de la normalidad Castellón, mediados de los años 90. Una ciudad aparentemente tranquila, sin grandes titulares en las noticias, y donde la vida cotidiana transcurría con la calma propia de una provincia alejada de los grandes centros de poder. Pero bajo esa apariencia de normalidad, se escondía un enemigo invisible, un depredador que pasaba desapercibido incluso para quienes lo veían todos los días. Ese hombre era Joaquín Ferrandis Ventura, un individuo que a primera vista parecía incapaz de hacer daño a nadie. Sus vecinos lo describían como correcto, reservado, incluso educado. Trabajaba en una compañía de seguros, cuidaba de su madre y se presentaba ante el mundo con una actitud tranquila y amable. Nada en su rostro ni en su comportamiento delataba lo que realmente habitaba en su interior. Lo apodaron años más tarde el psicópata educado, un título que resume la contradicción entre la fachada de caballero y la mente criminal que se escondía detrás. Lo que hacía a Ferrandis particularmente peligroso era precisamente esa capacidad para confundirse con el entorno, para inspirar confianza. No era el estereotipo de un criminal marginal, ni alguien que levantara sospechas con actitudes violentas en público. Por el contrario, se mostraba cortés, alguien que parecía dominar su vida personal y laboral. Pero bajo esa imagen se escondía una obsesión oscura: controlar, someter y destruir la vida de mujeres inocentes. Entre 1995 y 1996, 5 víctimas fueron brutalmente asesinadas, y cada crimen seguía un patrón inquietante. Primero las observaba, calculaba sus movimientos, elegía el momento exacto para acercarse sin levantar sospechas. Luego las abordaba de manera rápida y precisa, las reducía para que no pudieran defenderse, y tras agredirlas, terminaba por estrangularlas con una frialdad escalofriante. No había improvisación, cada paso estaba pensado. Y lo más aterrador es que después de cometer estos actos horrendos, Ferrandis volvía a su vida, rutinaria como si nada hubiera ocurrido, saludando a sus vecinos, trabajando en su oficina y visitando a su madre. El subteniente de la Guardia Civil, Tomás Calviño, que participó activamente en la investigación, lo describió años después como el peor psicópata con el que se había enfrentado en toda su carrera. Y no lo decía por la violencia explícita de sus crímenes, sino por la manera en que su arma principal era la manipulación, la capacidad de camuflarse entre la gente y pasar inadvertido, mientras sembraba el terror en la provincia. Esa dualidad entre la vida pública impecable y la vida secreta de depredador lo convertía en alguien doblemente peligroso, porque nadie sospechaba de él. Las desapariciones comenzaron a sembrar miedo en Castellón, pero al mismo tiempo la policía se encontraba con un muro. Las víctimas no parecían tener relación entre ellas, y las pruebas eran escasas o inexistentes. Todo parecía obra de alguien calculador, que conocía los puntos débiles del sistema y sabía cómo moverse en la sombra. Para entender la magnitud del terror que generó Ferrandis, es importante recordar que España no estaba acostumbrada a enfrentar casos de asesinos en serie con este nivel de planificación. La opinión pública se agitaba con cada noticia sobre una nueva desaparición, y los medios de comunicación empezaban a cubrir con más intensidad la posibilidad de que un único hombre estuviera detrás de todos los crímenes. La población, especialmente las mujeres, comenzó a vivir con miedo, modificando sus rutinas, evitando salir solas por la noche o caminando siempre en grupos. Castellón, que hasta entonces había sido percibida como una ciudad segura, se transformó en un lugar marcado por la desconfianza. Nadie sabía quién podía ser el próximo objetivo, y la idea de que el asesino estuviera caminando libremente por las calles aumentaba la angustia colectiva. Este primer vistazo al caso nos revela cómo la normalidad puede convertirse en el disfraz más peligroso. Joaquín Ferrandis Ventura no necesitaba armas sofisticadas ni una violencia visible en público para convertirse en uno de los criminales más temidos de la España de los 90. Bastaba con su máscara de hombre educado para engañar a todos, mientras en la oscuridad preparaba el siguiente ataque. Así comenzó uno de los capítulos más oscuros de la criminología española, un caso que aún hoy despierta escalofríos y plantea preguntas sobre la verdadera naturaleza del mal. Tras conocer cómo Antonio Ángel Ferrandis se convirtió en el asesino de la Agenda Negra, es imprescindible retroceder en el tiempo y adentrarnos en su pasado.
La historia de Ferrandis no comienza con el crimen de Rocío, sino que se forja mucho antes, marcada por un patrón oscuro de comportamientos violentos que, increíblemente, no fueron detenidos a tiempo. Nacido en Valencia, Ferrandis creció en un entorno aparentemente normal, pero pronto mostró actitudes perturbadoras que pasaron desapercibidas o fueron ignoradas por quienes lo rodeaban. A diferencia de otros delincuentes que se forjan en la marginalidad o en la violencia intrafamiliar, en su caso no existían excusas sociales claras. No había un contexto extremo que justificara su posterior brutalidad. Esto, precisamente, es lo que lo convierte en una figura aún más aterradora, porque desde muy joven demostró una inclinación a ejercer poder sobre otros y a canalizar sus deseos más oscuros a través del dolor ajeno. El primer crimen conocido de Ferrandis ocurrió en 1989, y ya desde entonces el caso estremeció a la comunidad, aunque con el tiempo quedaría sepultado por la negligencia del sistema judicial. La víctima fue Olga Sangrador, una niña de apenas 9 años, secuestrada en Valladolid mientras jugaba inocentemente en la calle. Ferrandis la abordó con frialdad, la llevó consigo y acabó con su vida de manera brutal. La noticia impactó a la opinión pública, que clamaba justicia. Sin embargo, lo que parecía un hecho que debía terminar con su carrera criminal para siempre, no lo hizo. Aunque fue detenido y procesado, el castigo impuesto no fue proporcional al horror del crimen. En lugar de cumplir una condena ejemplar, el sistema le abrió puertas para que, años más tarde, pudiera volver a caminar libre entre la sociedad. Este punto marca una de las grandes fallas que persiguen la historia de Ferrandis, un sistema judicial y penitenciario que, bajo la excusa de la reinserción, permitió que un depredador volviera a tener acceso a nuevas víctimas. Pese a las advertencias de peritos y profesionales que advertían de su peligrosidad, la burocracia y las políticas penitenciarias de la época se impusieron al sentido común. Las revisiones de condena, los beneficios carcelarios y una visión ingenua de que el delincuente podía rehabilitarse, lo pusieron otra vez en libertad. Era un hombre que ya había demostrado de lo que era capaz, pero la sociedad, sin saberlo, estaba siendo expuesta de nuevo a una amenaza mortal. Lo más inquietante es que, al salir de prisión, Ferrandis no mostró señales de arrepentimiento ni intención de reinsertarse. Por el contrario, comenzó a planear en silencio su retorno al crimen. Su modus operandi se refinó, y su capacidad para manipular y engañar se hizo aún más peligrosa. El asesinato de Olga no fue un hecho aislado, sino el inicio de una carrera delictiva marcada por la brutalidad y la obsesión por ejercer control absoluto sobre sus víctimas. Y, mientras las instituciones confiaban en estadísticas y protocolos, Ferrandis preparaba su agenda negra, un plan macabro que le permitiría volver a cazar como un depredador en busca de presas fáciles. Así, el pasado de Ferrandis no solo revela su naturaleza siniestra, sino que también desnuda las grietas de un sistema incapaz de proteger a los más vulnerables. Un asesino condenado por la muerte de una niña jamás debió volver a pisar las calles, pero la realidad fue otra. El monstruo estaba libre, y pronto demostraría que su sed de 1900 violencia estaba lejos de apagarse. Cada fallo institucional, cada firma en un expediente, cada decisión judicial mal tomada, se convertiría en una complicidad involuntaria en los futuros crímenes que llenaron de miedo a España. Y lo más perturbador es pensar que todo pudo haberse evitado si la justicia hubiera sido firme desde el inicio. La noche del 9 de octubre de 1999 quedó grabada para siempre en la memoria de España. Rocío Baninkoff, una joven de 19 años llena de vida, salió de casa de su madre en Mijas, Málaga, después de una tarde tranquila con sus amigas. Su plan era caminar hasta el punto de encuentro, donde su novio la recogería, un trayecto corto, familiar y que nunca debió suponer peligro alguno. Sin embargo, esa caminata rutinaria se transformó en una trampa mortal. Antonio Ángel Ferrandis ya había seleccionado el terreno, había estudiado el momento y estaba al acecho. Con su experiencia previa y su frialdad calculadora, esperó el instante en que Rocío quedó sola para actuar. Fue en ese espacio de apenas minutos donde desplegó todo el terror que llevaba incubando desde hacía años. Un ataque rápido,
violento, que no dejó espacio para la defensa ni para pedir auxilio. El cuerpo de Rocío desapareció aquella noche, iniciando una de las investigaciones más polémicas y controvertidas de la historia criminal española. Lo sorprendente es que, a pesar de la brutalidad del ataque, Ferrandis logró moverse con sigilo, dejando apenas rastros visibles. Su obsesión por planear cada detalle lo llevó a cubrir huellas y despistar a la policía desde el primer momento. Rocío fue reportada como desaparecida, y la angustia de su familia se multiplicó cuando las horas se convirtieron en días sin noticias. Mientras tanto, el asesino, conocedor de cómo funcionaban los protocolos policiales y aprovechando la lentitud del sistema, mantuvo la calma, convencido de que nadie sospecharía de él. Y así fue. El foco de la investigación inicial se desvió de manera dramática hacia otra dirección, dejando libre al verdadero culpable. En los primeros compases de la investigación, la Guardia Civil y los medios de comunicación fijaron su atención en Dolores Vázquez, expareja sentimental de la madre de Rocío. Una hipótesis construida sobre rumores, prejuicios y tensiones personales, más que sobre pruebas sólidas. Ferrandis supo aprovechar este error monumental. Mientras la opinión pública señalaba a Dolores, él se movía como un hombre invisible, observando desde las sombras cómo el caso tomaba un rumbo que lo beneficiaba por completo. El tiempo jugaba a su favor, y cada día que pasaba con la investigación centrada en la persona equivocada era un día más de impunidad para él. La desaparición de Rocío generó una ola de miedo en la Costa del Sol. Vecinos, amigos y familiares se unieron en búsquedas desesperadas, pero el paradero de la joven seguía siendo un misterio. No fue hasta semanas después que el cuerpo apareció en avanzado estado de descomposición, confirmando los peores temores. Las pruebas forenses, deterioradas por el tiempo y la exposición, complicaron aún más el caso. En lugar de reforzar líneas sólidas de investigación, los errores iniciales y la presión mediática llevaron a los investigadores a reforzar aún más la falsa acusación contra Dolores Vázquez. Ferrandis, con su frialdad característica, no necesitó moverse. La maquinaria judicial y mediática estaba haciendo el trabajo sucio por él. El asesinato de Rocío no solo reveló la brutalidad de 1900 Ferrandis, sino también su capacidad para manipular el entorno sin siquiera pronunciar palabra. El verdadero asesino se escondía a plena vista, protegido por los prejuicios, los fallos policiales y un sistema que parecía repetir los mismos errores que años atrás lo habían puesto en libertad. Cada decisión errónea, cada paso mal dado, era una ventaja que le permitía seguir adelante con sus crímenes, mientras la justicia perseguía a una inocente. Lo que nadie sabía en ese momento era que Rocío no sería la única víctima, porque Ferrandis ya había abierto nuevamente la puerta a una escalada de horror. Tras el hallazgo del cuerpo de Rocío Waninkoff, la investigación se convirtió en un torbellino mediático que, irónicamente, favoreció a Antonio Ángel Ferrandis. La presión pública y los errores de los investigadores desviaron la atención hacia Dolores Vázquez, generando un caso cargado de prejuicios y suposiciones. Ferrandis, observando desde la sombra, comprendió que la impunidad podía mantenerse sin apenas esfuerzo. El sistema, con sus fallas, trabajaba a su favor. La policía, absorbida por la necesidad de encontrar un culpable visible, no podía detectar la sutileza con la que un asesino metódico y calculador manipulaba el escenario. Cada decisión errónea de los investigadores reforzaba la narrativa falsa, consolidando la inocencia aparente de Ferrandis y debilitando la posibilidad de una investigación objetiva. El patrón de manipulación se apoyaba en la combinación de estrategia y paciencia. Ferrandis había aprendido años atrás que la apariencia de normalidad era su mejor aliada. Durante el día, mantenía un comportamiento irreprochable, trabajo regular, relaciones sociales aparentemente inofensivas y conductas ejemplares. Por la noche, su faceta criminal salía a la luz, pero siempre con discreción y precisión. Esta dualidad hacía casi imposible que la policía lo asociara con los crímenes recientes. La atención desviada hacia Dolores y otras sospechas circunstanciales reforzaba su invisibilidad y le otorgaba una especie de blindaje social, mientras el miedo y la confusión aumentaban entre la población y los investigadores.
La impunidad temporal que Ferrandis logró tras la muerte de Rocío no solo reforzó su confianza, sino que le permitió perfeccionar sus métodos y preparar futuros ataques. Cada fallo del sistema se convertía en una lección: cómo aprovechar la lentitud de las investigaciones, cómo leer la conducta policial, cómo manipular la percepción pública y cómo crear una coartada sólida basada en la rutina cotidiana. Su mente criminal absorbía cada error como combustible para la siguiente víctima, transformando el caos institucional en un mapa de oportunidades donde él siempre sabía moverse sin ser detectado. Además, la manipulación mediática desempeñó un papel crucial. Los titulares sensacionalistas, los rumores y la presión social sobre Dolores desviaron la atención de la policía y la opinión pública del verdadero culpable. Ferrandis, consciente de esta dinámica, no necesitó actuar para beneficiarse. El entorno social y judicial creaba un terreno fértil que le permitía operar con libertad. Su capacidad para mantenerse oculto mientras otros eran señalados ilustraba su inteligencia y su comprensión de la psicología humana, tanto de investigadores como de la sociedad. En última instancia, la impunidad que Ferrandis experimentó tras el asesinato de Rocío Baninhoff no fue fruto del azar, sino de un cálculo meticuloso y de la explotación de fallos sistémicos. Este éxito le permitió no solo sobrevivir a la investigación inicial, sino también perfeccionar un modus operandi que más tarde consolidaría su reputación como uno de los asesinos más astutos y peligrosos de España. Su historia demostraba que la combinación de inteligencia, paciencia y manipulación podía transformar el terror en invisibilidad, dejando un rastro de víctimas y confusión que la justicia tardaría años en desenmarañar. Con el paso de los años, la paciencia de los investigadores comenzó a dar frutos, aunque el camino hacia la captura de Antonio Ángel Ferrandis fue todo menos lineal. Tras la conmoción generada por el caso de Rocío Baninhoff, varias unidades especializadas de la Guardia Civil empezaron a revisar los patrones de desapariciones y asesinatos no resueltos en la provincia de Castellón y sus alrededores. El modus operandi de Ferrandis, meticuloso y repetitivo, comenzó a generar una línea de investigación clara: mujeres, jóvenes vistas por última vez en discotecas, agredidas sexualmente y estranguladas, con restos de cinta adhesiva en sus cuerpos. Estos indicios, que años antes habían sido considerados aislados, comenzaron a conectarse como parte de un mismo patrón, revelando la existencia de un asesino en serie que había escapado a la justicia durante años gracias a la manipulación mediática y los errores del sistema. La Guardia Civil estableció la denominada Operación Bola de Cristal, un despliegue de vigilancia encubierta que permitió seguir a Ferrandis sin levantar sospechas. Los investigadores notaron rápidamente que, aunque por el día llevaba una vida ejemplar y rutinaria, por la noche recorría bares y discotecas en busca de víctimas potenciales. Este doble comportamiento, que hasta entonces le había conferido impunidad, comenzó a delatarlo. Además, los avances en técnicas forenses, como la identificación de restos de cinta adhesiva y el estudio de huellas dactilares, proporcionaron pruebas físicas que lo vinculaban con varios asesinatos, eliminando la sombra de duda que había protegido su libertad. La red de vigilancia también utilizó cebos humanos. Agentes entrenados se colocaron estratégicamente en lugares frecuentados por Ferrandis, simulando ser posibles víctimas mientras los guardias observaban de cerca cada movimiento. La paciencia y la estrategia finalmente dieron resultados cuando un intento de agresión fallido permitió a una joven identificar y describir al agresor, aportando datos clave sobre su vehículo y su comportamiento. Estas descripciones, combinadas con registros de movimientos y análisis de su círculo social, estrecharon el cerco sobre Ferrandis y confirmaron su implicación en los crímenes. En noviembre de 1998, tras meses de seguimiento encubierto, la Guardia Civil logró que Ferrandis solicitara voluntariamente hablar con las autoridades, un movimiento que marcó su caída definitiva. Durante los interrogatorios, confesaría no solo los asesinatos de Sonia Rubio y Amelia Sandra García, sino también otros 3 crímenes que hasta entonces habían quedado sin resolver. Llevó a los investigadores a los lugares donde había perpetrado los homicidios
revelando detalles que solo el asesino podía conocer, desde la disposición de los cuerpos hasta objetos personales de las víctimas, cerrando finalmente un capítulo oscuro de impunidad que había durado casi 5 años. El juicio de Ferrandis, que culminó en enero del año 2000, concluyó con una condena de 69 años de prisión y la obligación de indemnizar a las familias de las 5 víctimas. Este caso no solo marcó un antes y un después en la forma de investigar asesinos en serie en España, sino que también demostró la importancia de la combinación de métodos tradicionales, vigilancia encubierta, análisis de conducta y persistencia policial. La captura de Ferrandis puso fin a una etapa de terror en Castellón y dejó una lección clara. Incluso los criminales más inteligentes y calculadores pueden ser desarticulados cuando la justicia se aplica con estrategia, paciencia y atención al detalle. Este caso de Joaquín Ferrandis permanece como uno de los episodios más inquietantes de la criminología española. Desde su primer crimen conocido hasta su captura definitiva, la historia de Ferrandis muestra cómo la combinación de manipulación, inteligencia y errores del sistema puede permitir que un asesino en serie actúe impunemente durante años. La vida cotidiana de Castellón estuvo marcada por el miedo silencioso de familias y jóvenes que frecuentaban bares y discotecas, mientras un hombre con apariencia normal y educación impecable ocultaba su verdadera naturaleza. La operación Bola de Cristal demostró que, incluso ante un asesino meticuloso, la constancia, la vigilancia estratégica y el análisis psicológico pueden dar resultados y llevar a la justicia a quienes parecen intocables. Sin embargo, el caso también deja enseñanzas sobre las falencias del sistema judicial de la época, que liberó a un criminal tras cumplir solo parte de su condena inicial, confiando en una rehabilitación aparente que nunca existió. La historia de Ferrandis obliga a reflexionar sobre la importancia de la prevención, la atención a las denuncias y la necesidad de protocolos más estrictos para la liberación de delincuentes sexuales, mostrando que incluso los asesinos más inteligentes no son invencibles ante un trabajo policial meticuloso. Hoy, la memoria de las víctimas sigue viva y su recuerdo es un recordatorio de la fragilidad de la vida frente a la maldad calculadora y de la importancia de mantener siempre alerta a la justicia. Y así concluimos este escalofriante caso de Joaquín Ferrandis. Gracias por acompañarnos hasta el final y sumergirse con nosotros en esta investigación que revela los oscuros secretos de Castellón en los años 90. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like para seguir explorando juntos los misterios más inquietantes de la criminología española y del mundo. Nos vemos en el próximo Enigma sin resolver.